Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, la Iglesia, Pueblo Santo de Dios, se reúne por toda la tierra para celebrar juntos la Eucaristía, esta acción de gracias a Dios por su amor y por su misericordia para con nosotros, y al mismo tiempo memorial de la pasión, muerte y resurrección del mismo Jesús, que viene a ser Pascua con nosotros, viene a hacernos partícipes también de su resurrección. Y encomendamos pues al Señor en esta Santa Misa todas esas intenciones que ustedes nos han hecho llegar con tanto amor por familiares, amigos, algunos difuntos, otros enfermitos y otros que están pasando tal vez por momentos de dificultad. Pero quisiera que junto con todo eso, hoy día en nuestra misa, encomendemos de manera especial, muy especial, a todos los niños
que están aprendiendo una nueva forma de estudiar sin ir al colegio, niños que seguramente estarán extrañando salir un poquito al barrio, jugar con sus amiguitos, en fin, nuestros niños que junto con nosotros están viviendo este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento social. Para ellos también entonces, esta Santa Misa le pedimos al Señor que les envíe todas las gracias del Espíritu Santo para que los consuele en las dificultades que puedan también ellos estar atravesando y que les testifique en su corazón que no están solos, que Jesús está con ellos, está en cada uno de nuestros hogares. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben, a este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes le mataron clavándole en la cruz por mano de impíos. A este, pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me ha alegrado el corazón, se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme que les diga con toda libertad cómo el patriarca Moisés murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñará el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero
el corazón se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua. A tu derecha, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llaman Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, condúzcanse con temor durante el tiempo de su destierro, sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha ni mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes, los que por medio de él creen en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que su fe y su esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo día iba 2 discípulos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados
le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo además de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos y hermanas, el Señor viene a buscarnos esta mañana a través de su palabra, que como hemos dicho es Él mismo, la palabra de Dios que se ha hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y viene a buscarnos con estos relatos que nos transmiten historia de salvación. El Evangelio de hoy, estos 2 de Emaús, lo hemos escuchado hace unos días en la octava de Pascua, y también la primera lectura, esa primera predicación de Pedro el día de Pentecostés. ¿Y por qué la Iglesia nos la vuelve a proponer hoy día? Aprovecho, digamos así, para hacer un paréntesis, ¿no? Por si alguno no lo sabe. Porque en la Iglesia las lecturas diarias, o sea, la liturgia, las lecturas de la misa diaria, están distribuidas de 2 maneras. En las misas que se llaman feriales, de lunes a sábado, están distribuidas en el año par y el año impar. Ahora estamos 2020, año par. En cambio, los domingos están distribuidas en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ahora estamos en el ciclo A. De esa manera, si uno sigue las lecturas diarias de la misa, la palabra diaria de la misa, en el arco de 5 años prácticamente hemos leído toda la Biblia. Pero claro, la Iglesia sabe que no todos van a misa todos los días, muy poquitos son los que van. Y sabe que aunque
todos deberíamos o convendría que lo hagamos, no todos leen las lecturas de la misa todos los días en su casa, aunque convendría que lo hagamos. Entonces, los domingos, la Iglesia nos va transmitiendo las partes, digamos así, más importantes, podríamos llamar, más destacables de todas las Sagradas Escrituras, y así algunas veces entonces se nos duplica un día de semana y luego el domingo otra vez. Pero bueno, esto es un poquito para cultura general, ¿no? Pero bueno, dicho eso, entonces vamos a las lecturas de hoy, a la palabra que el Señor nos da hoy día. Como digo, las hemos comentado, hemos contemplado en estos días, pero gracias a Dios, la palabra de Dios es eterna. Y es eterna, la palabra de Dios es como una fuente de agua viva, que está siempre brotando y brotando y brotando. Y por eso esa misma palabra, ya decían los rabinos judíos, tiene como 70 caras. La podemos ver desde distintas perspectivas y la palabra viene siempre a nosotros con una apertura enorme, justamente con esa infinitud que es el mismo Dios, porque repito, la palabra es el mismo Dios. Hoy día quisiera que nos detengamos en algo que se repite en las tres lecturas, que es la forma de vivir, la forma de estar, digamos así, la forma, sí, de vivir, de estar. El capítulo de estos dos de Emaús lo conocemos de memoria. Estos dos de Emaús que están tristes, con aire entristecido, ha dicho Lucas, estaban con aire entristecido. Y así con aire entristecido se marchaban de Jerusalén y volvían a sus quehaceres cotidianos. La tristeza. Esa tristeza que la encontramos también en Pedro, todos recordamos, hemos escuchado el Evangelio de la Pasión, la tristeza de Pedro, cuando después de negar a Jesús, por 3 veces, de pronto canta el gallo y Pedro se pone a llorar. Pedro se queda triste, está triste. Pero también en la segunda lectura, el mismo Pedro, en su primera carta, ha hablado de esta actitud, dice así, dice, han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, esta conducta necia, la conducta necia que siempre lleva a la tristeza, La necedad siempre termina apagando la alegría, el gozo del corazón. Así pues, fíjense ustedes, hay una manera de vivir que es vivir tristes. ¿Cuándo se da esta tristeza? Que se va introduciendo poquito a poquito en nosotros, muy lentamente, pero que al final termina apoderándose de todos nosotros y llevándonos a una vida sin sentido. Se da cuando nos sucede lo que le sucede a estos dos de Emaús. Ya sabemos, estos dos de Emaús han estado en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, han estado con Jesús y de pronto han visto que lo han matado, lo han sepultado, etcétera, etcétera. Y empieza diciendo así Lucas hoy día, que el día domingo, el primer día de la semana, el tercer día de la crucifixión y de la sepultura de Jesús, estos dos discípulos ya se iban de Jerusalén. Estos dos discípulos está clarísimo que eran judíos y habían ido a Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua, que como ya les he dicho, todos los judíos debían ir a Jerusalén. Y para los judíos, la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén. Marcharse de Jerusalén entonces es darle la espalda al templo. Cuando uno sale de una ciudad, la ciudad queda detrás, ¿no es así? Pues estos dos, en lo que se marchan, van dándole la espalda a Jerusalén, van dándole la espalda al templo, van dándole la espalda a Dios. Y es ahí donde viene la tristeza. Es ahí cuando la tristeza poquito a poquito se empieza a apoderar del hombre. Lo mismo que Pedro, que le da la espalda a Jesús, lo traiciona.
Le da la espalda a Dios, traiciona a Dios y la tristeza se apodera de él. Es lo mismo cuando seguimos esa conducta necia heredada de nuestros padres. Nuestros padres se refiere Pedro a Adán y Eva. Esa conducta necia de darle la espalda a Dios, de querer hacer nuestra voluntad, de decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal, prescindiendo de Dios. Esta conducta necia que termina siempre a través del pecado, llevándonos a la tristeza. Pero sin embargo, vemos también en estos mismos personajes otra actitud. Dice, de pronto se les abrieron los ojos, estos dos de Emaús, y se dijeron uno al otro cuando Jesús desapareció, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Y dejando ese andar cansino con el que iban a Emaús, cansados, tristes, vuelven a toda prisa a Jerusalén, vuelven a toda prisa, llenos de alegría, vuelven a Jerusalén. Es la misma experiencia de Pedro. Estaba triste, llorando, lloró amargamente, dice la Escritura, Pedro. Lloró amargamente, pero esa tristeza de pronto se convirtió en gozo. Fíjense ustedes, y aquel que temeroso, aquel que cobarde había negado a Jesús delante de 3 personas sin ningún poder para hacer nada con él, lo hemos recordado el otro día. 2 eran sirvientas y 1 era simplemente un guardia del templo, digamos así. No era el general del ejército, era un guardia nada más. Este mismo Pedro que temeroso había negado al Señor, este mismo Pedro hoy día se levanta, hemos escuchado la primera lectura, se levanta y dice, a voz en cuello, fíjense, a voz en cuello. Dice así, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que les quede esto bien claro, presten atención a mis palabras. Ese cobarde, ese triste, ese hombre lloroso, llorón, de pronto ha cambiado, lo ha transformado, algo lo ha transformado. Lo mismo que ese mismo Pedro dirá entonces en la segunda lectura. El cristiano, que ya no vive según la conducta necia heredada de nuestros primeros padres, sino que se conduce con el santo temor de Dios, en la fidelidad a Dios, mientras dura nuestro destierro en este mundo. 2 tipos de conducta distinta. ¿Qué hay en el centro de esos 2 tipos de conducta? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que los de Emaús cambien y les vuelva la alegría? Que Pedro tenga esta valentía y esta locuacidad. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros vivamos santamente en este mundo? Las 3 lecturas ponen lo mismo, la clave. Lucas, los de Emaús, levantándose hacia el momento, corrieron a Jerusalén y entraron al cenáculo y dijeron, el Señor ha resucitado. Es verdad que ha resucitado. Pedro, exactamente lo mismo. En la primera lectura, sepan todos ustedes, que a este Jesús a quien ustedes mataron, por manos de los impíos, etcétera, etcétera, sepan que Dios lo resucitó. Y lo mismo, la segunda lectura, la carta del apóstol San Pedro, cuando hace referencia a este cambio de vida, de actitud, de forma, dice así, porque ustedes han sido rescatados no con algo caduco, sino a través de la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, de modo tal que pueden salvarse los que por medio de él creen en Dios, que le ha resucitado. He aquí, queridos hermanos, fíjense, las 3 lecturas nos ponen lo mismo. Estas 2, este estado de vida, triste, lloroso, empecatado, conducta necia, y de pronto un cambio. Alegre, alegría, valentía, conducta santa. ¿Qué es lo que hace posible pasar
de un estado de vida a otro? La resurrección de Cristo. Dios lo ha resucitado. Este a quien ustedes han matado, su Padre lo ha resucitado. Por eso el Papa Francisco esta mañana justamente una vez más nos lo ha recordado. ¿Cuánto le gusta al Papa Francisco recordarnos esto? Que en estos años pontificados lo ha dicho varias veces desde el inicio del pontificado, la última vez esta mañana. Estas palabras de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, que ya empezando su pontificado nos da la clave en su encíclica Deus Caritas Est, que bella encíclica, que el Papa Benedicto XVI comienza diciendo esto. No se comienza a ser cristiano por adherirse a una doctrina, por más bonita que sea la doctrina. Ni tampoco se comienza a adherirse, el Papa Francisco esta mañana ha hablado de un sistema filosófico, no se comienza a ser cristiano por adherirse a una filosofía. Tampoco se comienza a ser cristiano por adherirse a un sistema moral, por más bello y por más alto que sea, los 10 mandamientos, el sermón de la moneda. No, se comienza a ser cristiano, ese cambio de estado de vida, de la tristeza, de la cobardía, de la necedad, se comienza a ser cristiano por un acontecimiento, un hecho concreto de la vida. Y ese acontecimiento, ese hecho concreto, consiste en el encuentro, dice Benedicto XVI, el Papa Francisco, repito, recordó esta mañana, ese acontecimiento consiste en el encuentro con una persona que se llama Jesucristo resucitado. Y sigue diciendo el Papa que cuando uno tiene ese encuentro, entonces todo se transforma. Nuestra vida cambia totalmente, el panorama cambia. Salimos de esa tristeza, salimos de la necedad. ¿Por qué? Porque ciertamente la resurrección de Cristo es la respuesta a la situación de pecado, de tristeza, de cobardía del hombre. La resurrección de Cristo es la respuesta a ese anhelo profundo que todos nosotros tenemos de vivir eternamente, como hemos cantado en el Salmo. Me enseñarás el sendero de la vida. Nosotros hemos sido creados para la vida, no hemos sido creados para que la corrupción, no hemos sido creados para la corrupción, hemos sido creados para la vida. ¿Y cómo se da este encuentro? Fíjense ustedes, un encuentro bello, Este encuentro, ese mismo encuentro con Jesucristo resucitado que hizo de un fariseo asesino, que se llamaba Saulo, un asesino que perseguía a los cristianos, fíjense qué malo, investigaba como un espía dónde se reunían los cristianos y luego le avisaba a los otros y iban con los soldados para cogerlos, meterlos presos, matarlos. Y este asesino sin vergüenza se transforma en un gran apóstol. Deja de ser el Saulo para pasar a ser Pablo, Fíjense cómo un encuentro con Jesucristo resucitado es capaz de transformarnos la vida. ¿Y cómo se da este encuentro? El Papa Francisco le gusta usar un término que nosotros en castellano lo podemos entender. Este encuentro se da porque Dios sale al encuentro del hombre. Este encuentro se da, dice el Papa, porque Dios nos primerea. Él toma la iniciativa. El Señor ha ido al encuentro de los de Emaús, como el Señor fue al encuentro de Pedro esa mañana del domingo de resurrección. El pobre Pedro triste seguía llorando, triste por lo que había sucedido, por lo que había hecho, no se soportaba a sí mismo seguramente. ¿Cómo podía ser esta bestialidad? Jesús va al encuentro de los de Emaús. Jesús va al encuentro de Pedro. Jesús va al encuentro de las santas mujeres, como Jesús viene a nuestro encuentro. Fíjense ustedes. Sería bonito que hoy día, si tienen un tiempito en los próximos días, cada uno pueda volver a ese primer encuentro. ¿Cuándo te has encontrado tú con el Señor? El Papa Francisco dice esto, volver al primer amor, porque volviendo al primer amor, entonces ese fuego se enciende otra vez en nosotros
y nos recordamos una cosa, que aunque nuestros enemigos todo el día, dice un salmo, mis enemigos todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros algunas veces nos podemos marear, porque las cosas no salen como nosotros queremos, etcétera, etcétera, y entonces nos sentimos agobiados, y tal vez se nos entebrecen los ojos, como estos de Emaús, como tenía el pobre Pablo, también el Saulo ese, y no lo vemos a Dios por ninguna parte. Dice, volver al primer amor, volver a Jerusalén, volver a ese lugar donde te encontraste con Jesucristo. Porque si nosotros estamos aquí esta mañana, dice Pablo, es porque Jesucristo nos ha alcanzado. Mientras nosotros corríamos, dice Pablo, corríamos a la nada, Jesucristo se ha hecho el encontradizo con nosotros. Y Jesucristo se ha encontrado contigo. Ojalá, decía, que el Señor nos conceda un momentito en estos días para poder entrar en nosotros mismos, ver la historia, y verás cuántas veces el Señor te ha primeriado, cuántas veces, desde ese primer día que el Señor salió a tu encuentro, a través de tus padres cuando te hablaron de Jesús, a través de alguien que te invitó a la catequesis y a la confirmación, o cuando estabas pensando que ya tu vida se acababa, que no tenía ningún sentido, y ha aparecido Jesucristo resucitado. No lo hemos visto en la carne como Pablo de Tarso tampoco, como Saulo tampoco, ni el evangelista Lucas tampoco, pero hemos tenido un encuentro con Él, en un encuentro con Dios en acto, en acción, Dios que ha actuado en nuestra vida. Hacer eso, hacer esta, se llama la memoria histórica, entonces nos vuelve la alegría si estamos tristes. Porque muchas veces, por lo general, esa tristeza tiene un origen. Y lo vemos también en los de Emaús. Esto Dios, la palabra de Dios nos revela, es una cosa estupenda. Nos ayuda a entendernos. Somos así complicadillos, necesitamos que Dios mismo nos revele, dice el Vaticano II, Dios en Cristo revela el hombre al propio hombre. Impresionante, decía San Agustín, que te conozca a ti, Señor, para conocerme a mí, si no, no me puedo conocer, no me comprendo. Pues bien, fíjense ustedes, le decía, por lo general esta tristeza nos viene, atentos, porque esperamos de Dios algo para lo cual Dios no existe, que no es esa su misión, que no es esa su finalidad. Esperamos de Jesús algo que no es aquello para lo que Jesús ha venido al mundo. ¿Qué esperaban los de Emaús? Pensábamos que este era el que nos iba a liberar del imperio romano. Y dicen, hay una cierta tradición que dice que cuando Judas vende al maestro, lo hace para ver si de esa manera hacía posible que Jesús ya se revele como ese Mesías político. Hay cierta tradición. No sabemos si eso es sí o no, si esto estaba en el corazón de Judas o no, pero lo que sí sabemos es que estaba sin duda en el corazón de los de Emaús, porque ellos mismos se lo dicen a Jesús. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces también, que esperamos de Jesús algo que no es la misión de Jesús, que nos libere de estos podercillos, que nos libere de ciertos sufrimientos, que nos libere de no sé qué, no sé cuántos. Cuando Jesús ha venido para algo mucho más grande, para quitarnos los problemillas de cada día, que hoy día te quita uno y mañana te aparece otro, porque esa es la vida en este mundo. Porque este mundo está marcado por el pecado, y el pecado siempre crea problemas. Los pecados propios y los ajenos siempre crean problemas. Y es así, y así será hasta el final de los tiempos. Jesús no ha venido para eso. Jesús ha venido para algo mucho más grande, queridos hermanos, que si lo dejamos hacer eso en nuestra vida, los problemas de cada día pasan a un segundo plano, ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Qué es aquello que podemos esperar de Jesús? ¿Qué es aquello que estamos llamados a esperar de Jesús? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Lo dice Pedro. Fíjense ustedes en esta segunda lectura, primera carta de Pedro. Lean. Siempre les digo, lean. Qué lindo coger hoy día la primera carta de Pedro y leerla. Es la primera carta que un papa escribe a la iglesia. Fíjense,
¿Para qué ha venido Jesús? Lo ha dicho Pedro. Dice así: ustedes han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, o sea, del pecado. Para esto ha venido Jesús, queridos hermanos. Ha venido no para resolvernos los problemillas de cada día, que también de cuando en cuando lo hace, porque es bueno, se inclina a nosotros, necesitamos una señalcita para un poquito creer, para que nuestra fe no desfallezca, y Dios condesciende con nosotros porque nos ama. Pero ha venido para algo mucho más grande, para resolverte un problemón, hermanos. ¿Cuál es el problemón? El problemón es que si Jesús no se hace hombre y no muere en la cruz, tú y yo nos vamos al infierno. Para eso ha venido Jesús, para resolvernos el problema de fondo, rescatarnos, ha dicho Pedro. Rescatarnos, un término técnico. ¿Por qué? En la época de Jesús, en la época de Pedro, existía esta figura jurídica del rescate. ¿A quién se rescataba? A los esclavos. A eso se refiere Pedro. ¿Y saben cómo se rescataba a los esclavos? Pagando. Si yo quería rescatar a un esclavo, porque cuando yo iba a la casa de un amigo y él tenía sus esclavos, había un esclavo que me caía bien porque me trataba con mucho cariño, con mucha delicadeza, muy atento, un súper esclavo buenísimo, entonces me caía bien y me daba como esta compasión y lo quería rescatar. Entonces iba donde mi amigo, yo no, porque yo nunca he tenido esclavos, ni los hubiera tenido en la época de Jesús, no, pero me entienden el ejemplo, y le decía a mi amigo esto, le decía: oye, yo quiero rescatar a tu esclavo. Este esclavo es buenazo. Sí, justamente. No, este esclavo. Pero dime cuánto. 50.000 soles. Venga, ahí está. Te pago tus 50.000 soles y rescato a tu esclavo. Y lo dejaba libre. Fíjense. A veces los compraban, pero eso no es el término rescate. Y a esto se refiere Pedro. Cuando dice así: ustedes han sido rescatados. Nosotros éramos, dice la carta a los Hebreos, esclavos del pecado, esclavos. Y hemos sido rescatados. Jesús ha pagado un precio por nosotros. ¿Y qué precio ha pagado Jesús? Hemos escuchado, han sido rescatados no con algo caduco, no con monedas de oro ni de plata, que era como se rescataba a los esclavos, sino con una sangre preciosa. Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Dirá San Pablo: para ser libres nos ha liberado Cristo. Él se ha hecho esclavo por nosotros. Carta a los Filipenses, ha tomado el último lugar. Se ha hecho esclavo de nosotros por amor. ¿Para qué? Para hacernos a Él libres como Él. Libres para hacer la voluntad de Dios y libres para llevar esta buena noticia de la resurrección de Cristo a todas las gentes. He aquí, queridos hermanos y hermanas, estas dos formas de vivir, a las cuales también el Papa Francisco nos ha traído un poco la atención esta mañana, más que a las dos, a la primera, decía el Papa Francisco. Tantas veces estamos tristes y le echamos la culpa a Jesús, a Dios. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, le dice Marta a Jesús. Y eso también tantas veces: si Dios hubiera hecho, si Dios me hubiera ayudado, si Dios... Y el Papa dice: hemos de pasar de ese si Dios, pasar al sí. No si Dios, sino sí Dios. Sí, como el sí de María, como el sí de Jesús. Sí, Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos primerea también esta mañana y viene a nuestro encuentro, bueno como es Él, tierno con todas sus criaturas, y viene para enseñarnos ese camino de la vida, ese sendero de la vida que hemos cantado, porque es el plan de Dios para ti, saciarte de gozo en su presencia. Le damos gracias al Señor en esta Santa Misa por su amor, por su misericordia, y le pedimos que no cese de venir a buscarnos, como buscó a estos de Emaús, como buscó a Pedro, como buscó a María Magdalena, que también nos busque a nosotros. Y le pedimos también al Señor que no solamente nos busque, sino que sea Él el que nos abra nuestros ojitos, como se los abrió a ellos, como se los abrió a Pablo, como lo ha abierto a tanta gente a lo largo de estos ya casi, ya 21 siglos de historia de la Iglesia. Se lo podemos pedir
porque sabemos que Él nos ama. Y cuando uno ama, siempre quiere el bien del otro. Pidámosle al Señor que nos enseñe a saber qué podemos esperar de Él y qué no hace falta esperar de Él. Pidámosle al Señor que vayamos a la esencia, a lo profundo, a lo más importante, dejarnos rescatar cada día por su sangre preciosa, y pasar de la muerte con Él a la vida. Y se lo podemos pedir porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ahora juntos, queridos hermanos y hermanas, y unidos al Papa Francisco y a la Iglesia extendida por toda la tierra y la Iglesia de todos los tiempos, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, en la certeza de que el Señor nos ama y está aquí con nosotros, le presentamos nuestras oraciones. El Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que nos muestren siempre a Cristo a través de la palabra y la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para los que poniendo su vida en riesgo nos protegen de esta pandemia, para que el Señor les cuide, les asiste en sus necesidades y consuele en sus sufrimientos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no pueden ver a Dios en medio de este tiempo de sufrimiento, para que el Espíritu Santo les abra los ojos de la fe y suscite en ellos la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo de Pascua podamos encontrarnos con Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bien al Señor por todos nuestros niños. ¿Cuántos niños aquí en nuestra iglesia en Arequipa? ¿Cuántos niños seguramente están participando también en la misa? Una de las cosas que más pena me da, no poder celebrar la misa los domingos en la catedral, cuando al momento de salir nos saludamos con cada uno de los niños, ¿no? Y les voy dando la bendición a cada uno. Cuánto los extraño a todos ellos. Vamos a pedir por ellos, por todos los niños de Arequipa, los niños del Perú y del mundo, que también están viviendo junto con nosotros. Formamos todos una sola familia humana, que están viviendo también esta pandemia. Para que el Señor bendiga a nuestros niños, los cuide, los proteja, los consuele en sus dificultades y los ayude estos días a estudiar mucho a través de estos nuevos medios que se están usando porque no pueden ir a la escuela. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para que te conozcamos, escucha las oraciones que por medio de Él te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
impulsan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Andando por el camino, te tropezamos, Señor, e insiste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, antes de darles la bendición, como cada día a esta hora, nos dirigimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, con el himno propio de este tiempo de Pascua, que ya muchos de ustedes lo conocen, los demás lo tienen ahí seguramente en la pantalla, así que juntos, con el corazón de hijos, le decimos a la Virgen: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el tiempo de Pascua que estamos celebrando, y compasivo les defienda de toda acechanza del pecado. Amén. Él que les ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, les colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y así, ustedes que participan en los gozos de este tiempo pascual, puedan llegar por su gracia, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de despedirnos, quisiera decirles dos cositas breves. La primera, entonces, fíjense, este episodio de estos dos discípulos de Maús, que nos recuerda que en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultad, cómo puede cambiar algo dentro de nosotros el encuentro con Jesucristo resucitado. Por eso, justamente en esos momentos es cuando más debemos acercarnos al Señor. No darle la espalda a Dios, sino acercarnos al Señor que nos busca a través de su palabra, a través de los sacramentos. El Señor todos los días nos busca. Entonces no nos cerremos a Él, y ya verán cómo, en la medida en que uno acoge a Dios, a Jesús, como estos de Maús, ya verán cómo dentro todo va cambiando para nosotros, y de dentro ya va cambiando todo hacia afuera, porque se va proyectando lo que tenemos dentro de nosotros. Primero. Segundo, entonces, quería invitarlos, esta semana, quería invitar mañana a los niños. Los extraño mucho a los niños, un saludo, un cariño grande. Entonces, quería invitarlos. Mañana a las 12 del día tenemos todos los días nuestro encuentro, una breve meditación, y terminamos con una breve oración a la Virgen. Esta semana me gustaría mañana tener este encuentro, que este encuentro sea con toda la familia, por supuesto, pero va a estar dirigido de manera especial a los niños. Mañana lunes, entonces los invito a todos. El día martes, este encuentro estará dirigido especialmente para los ancianitos y los enfermos. No todos los ancianitos están enfermos, ¿no? Pero para unos y para otros. El día miércoles, nuestro encuentro, Dios mediante, estará dirigido para los jóvenes, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y el día jueves, nuestro encuentro estará dirigido especialmente para los matrimonios. Digo, no exclusivamente, siempre es toda la familia, pero cada día, digamos, estará más orientado a unos y a otros. Y el día viernes, como ya saben, es la gran fiesta, nuestra gran fiesta arequipeña, la fiesta de nuestra mamita de Chapi. Entonces el día viernes de esta semana la misa será igual que el sábado y que el domingo a las 11 de la mañana. También ya luego les contaré un poquito el programa para esta fiesta de Chapi. Y nada más, entonces ahora ya voy a ir retirándome, pero quisiera que todos los niños
pongan su frentecita, pero como siempre hago los domingos al salir a la misa de la catedral, quisiera que ahora cada uno ponga su frentecita, todos los que me están viendo, para, como hago siempre los domingos, darles a cada uno una bendición muy especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su frentecita. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.